Muy bien, alumno del segundo grado. Estamos ya en la semana número 7 y hoy día vamos a hablar de un tema muy pero muy importante que se titula Aplico técnicas de creatividad en mi proyecto de emprendimiento. La creatividad es una capacidad que tiene cada ser humano. Es una capacidad innata, nosotros ya la traemos consigo mismo, pero es una capacidad que necesita ser reforzada, necesita ser mejorada, necesita ser adiestrada. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra capacidad, no conformarnos con lo creativo que ya podemos ser, sino hay que hacer que esa capacidad de la creatividad pues se desarrolle a un nivel más óptimo. Para ello hoy día vamos a hablar de 4 técnicas que nos van a permitir aplicar la creatividad dentro de un proyecto de emprendimiento. Y vamos a hablar de la primera técnica, que es la técnica ¿qué pasaría? Esta técnica consiste simplemente en hacer preguntas nada más, utilizando la palabra ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la noche durara 24 horas? ¿Qué pasaría si las casas no tuvieran ventanas? ¿Qué pasaría si todos los días fuesen feriados? ¿Qué pasaría si un día todo el agua del mundo se convirtiera en leche? Si te das cuenta, son preguntas que no son muy comunes. Podríamos decir que son preguntas un poco locas o un poco fuera de sí, pero este tipo de preguntas te ayudan a que tú puedas ver la situación desde otro enfoque, que tú puedas ver ese problema desde otra perspectiva y te va a ayudar a reflexionar, a analizar, a hacer que esa lucecita aquí en tu cabeza se encienda y comienzas a generar ideas. Entonces esta técnica de qué pasaría te va a permitir eso, hacer que tu creatividad fluya. ¿Qué pasaría si las personas midiésemos 3 metros? ¿No? ¿Qué tipo de negocios, por ejemplo, podríamos crear si todos fueran de 3 metros? Y por ahí empezamos a ser creativos y a poder imaginarnos cosas un poco raras que nos van a ayudar a buscar mejores soluciones a nuestros problemas. Como técnica 2, te voy a hablar de la técnica de la inversión. Esta técnica es propuesta por el autor Michael Michalko, que es el autor de este libro, Los secretos de los genios de la creatividad. Sería muy bueno que revisen este contenido en internet. Y por ejemplo, aquí tenemos un problema, ¿no? Consiste simplemente, esta técnica en la inversión consiste en invertir el enunciado, en invertir la pregunta, en invertir el problema. El problema es el siguiente: en un restaurante se quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes. La inversión sería: en un restaurante, como dice acá, no se quiere. Invierto nada más, no se quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes. El invertir el enunciado hace que la persona pueda analizar mejor la situación y llegar a encontrar soluciones muy creativas, como por ejemplo, en este caso la solución sería: el cliente pide un plato como el que a él le agrada y el restaurante lo prepara a su gusto. Entonces, espero que el cliente me pida el plato y yo se lo preparo a su gusto. Queda satisfecho el cliente, quedo satisfecho yo, porque ya no necesito hacer más variedades de platos. Se puede malograr esa comida. Entonces, de esa manera, gracias a la inversión que hice, de no querer aumentar la variedad de platos, pude lograr obtener esta solución. Vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo sobre la técnica de la inversión. Aquí tenemos, por ejemplo, dice: en un restaurante se quiere aumentar el precio de los platos de comida que se sirven. La inversión, como ya les dije, en un restaurante se quiere regalar comida a cambio de dinero. Estoy invirtiendo. Ya no voy a aumentar el precio, sino voy a regalar la comida, pero dice a cambio de dinero. Entonces la solución a la que yo llego es: el cliente viene, se sienta, pide los platos que desea, supuestamente le estoy regalando, y se sirven los platos gratis. Y los sirven gratis, el cliente paga por el tiempo que ocupó la mesa, por estar en el restaurante. Básicamente es lo mismo, pero es una manera de poder ver soluciones desde otra perspectiva.
Vamos a ver un ejemplo, el tercer ejemplo, para poder comprender mejor esta técnica de la inversión. El problema es, quiero mejorar las ventas de la ropa que vende mi familia. La inversión, no quiero mejorar las ventas de la ropa que vende mi familia. Entonces, como solución, comienzo a buscar, por ejemplo, como una solución a ese problema es, si yo quiero mejorar las ventas, y por acá digo que no quiero, entonces para poder lograr, si yo no quisiera mejorar las ventas, entonces daría un mal servicio. Entonces una alternativa al mal servicio es brindar una mejor atención. Entonces estoy invirtiendo, si se dan cuenta, lo opuesto nada más. Aumentar la variedad de modelos de mis productos, utilizar otro tipo de materiales también sería una alternativa de solución para mejorar las ventas, y también vender por internet. Ahora que estamos en cuarentena, pues sería también una alternativa. En realidad, la técnica de la inversión en sí, tú te vas a enfocar a poder solucionar este problema, ¿sí? Esta inversión solamente te va a permitir poder encontrar otro tipo de alternativas de solución, así como lo que les dije en este ejemplo, ¿no? Si yo no quiero mejorar las ventas, entonces ¿qué debo hacer para no querer hacer eso? Entonces puedo decir tratar mal al cliente, vender malos productos. Entonces, si yo invierto eso, voy a poder encontrar la solución a lo que planteé al principio, que es mejorar las ventas de la ropa que estoy vendiendo. ¿Correcto? Muy bien. Como tercera técnica de la que vamos a hablar es la técnica de análisis del campo de fuerza. Un pionero de la psicología social, Kurt Lewin, nos dice que las personas actuamos de acuerdo a fuerzas internas y externas, y algunas actúan con mayor intensidad que otras. Entonces, este autor nos dice que debemos de analizar el campo de las fuerzas de las personas. Acá tenemos un problema, por ejemplo, en base a esto. Por ejemplo, elaboramos chalinas tejidas a palitos con lana de ovino, teñidas con tintes artificiales. Pero ahora queremos utilizar lana teñida con tintes naturales. Ese es el problema que tenemos. Ya no lo queremos hacer con tintes artificiales, sino con tintes naturales. Entonces vamos a analizar el campo de fuerzas internas y externas, tanto positivas como negativas. Hacemos un listado o una lista de todo lo que se ganaría si se tiñe con tintes naturales. Las fuerzas positivas serían en este caso. Y también vamos a hacer un listado de todo lo malo si decidimos teñir nuestras chalinas con tintes naturales. Aquí hacemos el listado de las cosas buenas y aquí hacemos el listado de las cosas malas que pueden pasar si hacemos lo mismo. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Si yo tiño mis chalinas con tinte natural, voy a crear un producto ecológico. ¿Es algo bueno? Sí. Voy a tener un producto más sano, obviamente, porque voy a teñir con tinte natural. Eso no le va a hacer mal a mi cliente. Y por último, se vende en dólares a los turistas. Como es algo natural, a los turistas les gustan las cosas hecho a lo natural. Ahora vamos a ver las fuerzas negativas, ¿sabes? Lo malo que puede pasar si nosotros trabajamos con tintes naturales. Lo primero, debemos tener implementada una línea de teñido con tintes naturales. Nunca lo hemos hecho, entonces debemos de comprarnos los equipos que se necesitan para poder realizar ese trabajo. 2. Aprender a teñir con tintes naturales. Nunca hemos teñido nuestras chalinas con tintes naturales, así que debemos de aprender. Bueno, en realidad eso no sería algo negativo, porque el aprender algo nuevo es positivo, pero vamos a ponerlo allí. Una vez que tú ya hiciste tu lista de las cosas positivas con tu lista de las cosas negativas, acá tenemos la lista de las cosas positivas y la lista de las cosas negativas que puedan pasar. Una vez que ya hemos hecho eso, vamos a ponerle un puntaje a cada objeto. Por ejemplo, del 1 lo enumeramos del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, le doy 5 puntos. Un producto más sano, 5 puntos más. ¿Se venden dólares los turistas? Bueno, que sea 4 puntos porque voy a poder vender un producto un poquito más caro. Y en dólares. Igual hago con las fuerzas negativas. Implementar una línea de teñido con tintes naturales.
son 5 puntos malos, negativos, que no, porque tengo que hacer una inversión muy fuerte para poder empezar ese nuevo, crear ese nuevo producto. Y bueno, aprender a teñir con tintes naturales le pongo -3 o 3 le pongo, pues el aprender es bueno, pero en este caso me va a demandar mucho tiempo aprender esto y va a hacer que mi negocio se pare. Entonces por eso lo hemos puesto como fuerza negativa. Entonces una vez que tú ya tienes la lista, tú lo puedes hacer con cualquier producto, no hay problema. Esto aplica, esta técnica aplica con cualquier producto. Pues simplemente haces la suma de las dos fuerzas. Acá tenemos 5 más 5 más 4, 14, menos la fuerza negativa sería 5 más 3, 8. Entonces el resultado sería 6. Eso significa que hay 6 puntos más en las fuerzas positivas. Por ende, esa es lo que debemos aplicar en nuestro producto. Si es factible poder pintarlo con tintes naturales. ¿Se dan cuenta lo fácil que es poder trabajar con esta técnica? La técnica del análisis de las fuerzas externas e internas. La técnica de análisis de campo de fuerzas, como ya les dije, esta técnica es propuesta por el autor Lewin. Entonces simplemente es hacer una lista de las cosas positivas, de las cosas negativas, sumar, ponerles un puntaje, sumar, y eso sería todo. Muy bien, continuamos ahora con la cuarta técnica, la técnica de parafrasear el problema. ¿Y en qué consiste esta técnica? En enunciar el problema de otra forma, o sea, con otras palabras, cambiarle el contexto, el sentido al problema. Consiste en cambiar el verbo del problema también por otro sinónimo. Por ejemplo, aquí tengo el problema. Esta técnica también es propuesta por Michael Michalko en este libro. El problema que tengo aquí es: quiero incrementar las ventas de ropa. Al usar el parafraseo, simplemente estoy cambiando el sinónimo del verbo, el verbo por uno de sus sinónimos. Ya no uso el verbo incrementar, sino estoy utilizando el verbo mejorar. Quiero mejorar las ventas de ropa. Básicamente eso es el parafraseo. Es cambiar el problema, es enunciar el problema de otra forma. Y sobre todo, especificándote en el verbo. Cambias el verbo. En vez de incrementar, mejorar, aumentar, un verbo que tenga relación con ese, un sinónimo, perdón, que tenga relación con ese verbo. Entonces, básicamente, en eso consiste la técnica del parafraseado del problema. La técnica parafrasear el problema.